compartir con lo siguiente. Tengo un libro que no se los he puesto, pero que si alguna vez tienen posibilidad de conseguirlo, es muy interesante. Se llama Más allá del versículo y es de Emanuel Levinas. Solamente un párrafo para que comprendamos esto y lo leo. Es el prefacio, ¿no? La primera página, es decir, la página 11. Brevemente, ¿por qué un más allá del versículo? Porque los rígidos contornos de los versículos que se recortan en las escrituras tienen un sentido obvio que es a la vez enigmático. Exigen una hermenéutica llamada a extraer de la significación que se desprende inmediatamente de la proposición. Nuevas significaciones apenas insinuadas. Pero estas son a su vez enigmáticas y también deben ser interpretadas. En busca de nuevas enseñanzas, la hermenéutica vuelve innumerables veces sobre los versículos ya interpretados, pero inagotables. Así, la lectura de las escrituras se reinicia incansablemente. La revelación se perpetúa. El Talmud enseña un principio de Rabbi Ishmael, principio que se repite 18 veces en sus distintos tratados y dice, la Torá habla el lenguaje de los hombres. Ese principio suele ser citado para que el exégeta no se vea obligado a buscar un sentido metafísico detrás de cada término del discurso bíblico. Pero esa limitación de la interpretación es siempre relativa y sus límites no son inamovibles. El gran pensamiento del principio consiste, en realidad, en admitir que la palabra de Dios puede caber en la lengua de la que se sirven para comunicarse entre sí los seres creados. Interesante. Yo, si lo llego a conseguir, yo lo tengo en papel, pero si lo llego a conseguir en forma digital, trataría de enviárselos. Se llama Más allá del versículo, Emanuel Levines, Lecturas y Discursos Talmúdicos. Y esto es la realidad, ¿no? Cómo nosotros estamos viendo que más allá del versículo, el contenido, lo que vimos en la clase anterior, que tiene que ver con el contexto cercano y con el contexto lejano, y la forma en la que fue escrito. Por eso, la clase de hoy, que es la final, y les voy a mostrar simplemente brevemente para que después podamos darle inicio concreto, comparto pantalla, bien, y les recuerdo lo siguiente. Fíjense que es la del 14 que ya tuvimos, valoración del método histórico, alcances y límites hacia una transposición didáctica espiritual, ¿no? Los de Stott, Villanueva y Martínez, y la clase del 15, lo que tenían que ir leyendo, y les puse el texto de John Stott, lo voy a ampliar, ¿no? El texto de Martínez y los capítulos que podrían ustedes utilizar para los trabajos, y un texto de Villanueva, Hermenéutica, que también es de editorial CLIE. Y esta sería la clase final, que después quiero compartir con ustedes algo con respecto a Karl Barth. Bien, bueno, permítame que rápidamente haga un raconto de lo que estuvimos hablando para luego pasar a la transposición, ¿no?, del texto. Entonces, al principio del encuentro nosotros comenzamos a hablar
es el método histórico crítico. ¿Bien? Y pusimos crítico porque uno de los autores que leímos, Barton, ¿bien? En la interpretación bíblica de 1998, en la página 25, él dice, la crítica histórica, también conocida como método histórico crítico, fue el enfoque dominante en el estudio académico de la Biblia desde mediados del siglo XIX hasta hace una generación. Ahora, Barton, de alguna manera, aclara que actualmente el método histórico crítico, y en realidad es histórico crítico, así como se denomina, por lo menos en el mundo de habla inglesa o anglosajón, es como que estaría desacreditado. ¿Bien? Y yo quisiera mencionar esto, ¿por qué? ¿No? Que lo voy a hacer más adelante y ya lo estuvimos trabajando. Ahora, desde el punto de vista católico, la Pontificia Comisión Bíblica presenta el método histórico crítico como un método indispensable para el estudio científico de los textos antiguos. Esa comisión, y quiero que lo puse en la bibliografía, la Pontificia Comisión Bíblica escribe sobre la interpretación de la Biblia en la editorial de Vaticano en 1993. Y sigue diciendo, dado que la Biblia es palabra de Dios, el lenguaje humano, tal como Levinas dice, Dios se comunica con nosotros en un lenguaje humano y en el lenguaje que nosotros manejamos para hacerlo comprensivo. Por lo tanto, dice, ha sido compuesta por autores humanos, su comprensión admite como legítima la utilización de este método. A esto le agregan que se debe tener presente que el estudio de la Biblia no está completamente concluido. Y esto es lo que decimos, la palabra de Dios es coetánea, contemporánea, pertinente, atinente y es permanentemente actual. Por lo tanto, es una palabra que se mantiene vigente a lo largo del tiempo y hasta que el Señor regrese, ¿no? Y Él utilizará tal vez otro método, pero es la palabra veraz y real. Cada época tendrá que buscar o busca nuevamente a su modo la comprensión de los libros sagrados. En la historia de la interpretación, el surgimiento del método histórico crítico significó o representó el comienzo o el inicio de una nueva época. Y con él se abrieron nuevas posibilidades para comprender la palabra bíblica. Por lo tanto, esto es interesante porque la palabra crítica o crítico no significa de criticar. Ahora, esto sí ha tenido una gran discusión porque los que se dedicaron a esto desde el siglo XIX o iniciaron este método histórico crítico, aparentemente hubo algunas situaciones que ocasionaron algunos malos entendidos o disgustos con respecto al conocimiento del texto bíblico. Pero en realidad hay que recordar que es un método histórico. Y no solamente porque se aplica a textos antiguos, en este caso los de la Biblia, sino también a todo texto de alcance histórico. Porque lo que trata de hacer es procura dilucidar los procesos históricos de la producción del texto bíblico como veníamos hablando. Y ustedes recuerdan que lo vimos a lo largo de todas estas clases. Estos procesos diacrónicos, ¿no? Que a veces son complicados y tal vez lo de larga duración también. Por lo tanto, esta era la pregunta, ¿cuándo fueron escritos los libros de la Biblia? ¿Quién fue su autor? ¿No? ¿En qué momento? ¿Qué evidencia tenemos? ¿Cuál era el propósito? ¿En qué lenguas se escribieron? Todo esto que hemos conversado está dentro de este espacio, de esta metodología histórica, ¿no? El problema, tal vez, de este método es que el interés por el proceso de cómo se fueron dando los textos bíblicos en cuanto a la inspiración y a la forma de escritura es que quizás aquellos que comenzaron con este método histórico crítico estaban más interesados en ese proceso que en el producto final del texto, es decir, comprender
la palabra o la Biblia como palabra de Dios. Esa fue la crítica que se les hizo permanentemente. Por eso, para algunos, ha quedado en desuso, ¿no? Simplemente por esta cuestión, porque es un método, en segundo lugar, es un método crítico porque opera con la ayuda de los criterios científicos tan objetivos como sea posible en cada uno de sus pasos, ¿no? Vimos de la crítica textual al estudio crítico de la redacción, y para hacer accesible al lector moderno el sentido de los textos bíblicos, que a veces o con frecuencia es algo difícil de captar. Pero un inconveniente es que el método o este método histórico crítico de aquellos que lo iniciaron es que se interesa especialmente en lo que el texto significó para sus primeros o primigenios lectores, a quienes estaba dirigido, y no tanto, dicen los que hacen la crítica del método histórico crítico, y no tanto a lo que pueda significar para el lector hoy. Por lo tanto, esto ha sido un permanente debate con respecto a el tema del método histórico crítico. Para ellos, para los primeros que elaboran este método, es un error preguntar qué significa para mí y no simplemente preguntarse qué significa. Posiblemente este sentido de objetividad sea uno de los principales errores, dicen algunos, de este método, ¿no? Y tal vez como para hacer una especie de conclusión, este tipo de búsqueda de la verdad representa la postura de la época en la cual se estuvo generando, que es la época del iluminismo o la ilustración, que ha colocado al concepto de la razón como el único camino para comprender y explicar todas estas cosas. El método histórico crítico surgió, dicen algunos, con un profundo énfasis racionalista. Y cuando todos los problemas del ser humano se solucionaban dentro de esta perspectiva. Para algunos, este racionalismo, dicen, dejó de lado la fe y rechazó los presupuestos teológicos, olvidando que la Biblia es un libro de fe, precisamente, y quienes se acercan o nos acercamos a leerla es porque tenemos fe y porque nos alimentamos de su palabra, tal como al comienzo de la clase anterior lo iniciamos, ¿no? Esta palabra que nos da vida, esta palabra que es palabra de Dios en lenguaje humano. Esto es un rápido más o menos expresar de lo que algunos piensan acerca del método histórico crítico. Si tuviera que hacer una valoración, y estoy tomando parte del texto de Villanueva, algún concepto. Conozco a Villanueva de hace mucho tiempo, somos muy amigos. Dice que el método histórico crítico surgió como una manera de responder a la evidencia que se encuentra en la misma palabra de Dios. Sin embargo, sigue siendo una realidad que las explicaciones que se han dado frente a esta evidencia fueron y son el resultado de una posición ideológica o tal vez filosófica, en la que, de nuevo, mencionamos, el racionalismo era la base y la forma o la manera de entender el texto bíblico. Por lo tanto, uno lo que tendría que entender ahora es que el acercamiento a las escrituras, en el momento en que surgieron estos métodos, pretendía diferenciar texto y lector y texto y fe. De tal manera que el estudio bíblico era algo completamente separado de la experiencia de la fe. Ahora, nosotros podemos decir que somos creyentes y podemos también tener entre nosotros o alguien que quiera estudiar ciencia bíblica que a lo mejor no sea creyente. Y podemos hablarlo desde el punto de vista académico. No invalida el punto de vista académico nuestra concepción de la fe y nuestra creencia en Dios
y los aspectos teológicos. La búsqueda del sentido original nos lleva a trasladar completamente la palabra al pasado de modo que no se la percibe a veces en su dimensión presente. Están preocupados por saber cómo se fue elaborando. Por lo tanto, si queremos evaluarlo, ¿no? Algunas de estas cuestiones que uno puede discutir, y tal vez este sería parte como para entenderlo en un foro, es decir, que estos métodos o el método histórico crítico respondió a una actitud filosófica, la ilustración o el paradigma de la modernidad. Ahora, lo cierto es que se debe enfatizar en un método de dudas, ¿no? De acercamiento. La duda no es un problema de falta de fe, sino es un problema de tratar de comprender por qué se dio y poder rescatar el trabajo de análisis de texto que nos permita tener una mayor comprensión de lo que es la palabra de Dios. Por lo tanto, yo decía la clase anterior, dejamos de señalarlo como método histórico crítico por estas realidades, pero ahora lo llamamos el método histórico gramatical. Es decir, con las mismas cuestiones, ¿no? La crítica textual, la crítica de la narrativa, la crítica histórica, etcétera, 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 de lo que nosotros tenemos dentro de esta concepción también de hermenéutica y exégesis bíblica. Por lo tanto, esto es lo que de alguna manera estuvimos conversando. Bien, entonces quiero darles un momento a ustedes para ver qué comprensión tienen acerca de eso que han leído y qué opinión tienen y que podemos compartir rápidamente porque Cristian está muy bien atendiendo el horario. Bien, abran sus micrófonos y expresen. Levantó Cristian, adelante. Sí, escuchando ahí y todo lo que nosotros hemos leído con respecto a los métodos históricos, todo lo que ya seguramente estamos aplicando en el último trabajo, en uno de los últimos trabajos que usted nos dio. eh, y pensando en lo que usted acaba de decir sobre aquellos que estudian ciencias bíblicas no siendo cristianos. ¿Sí? ¿Podemos en algún momento llegar a un acuerdo con aquel cientista bíblico, no siendo cristiano, realizando una hermenéutica y una exégesis, o sea, un acuerdo en común en una conclusión de un trabajo de ambos lados en un texto bíblico? ¿O el cientista bíblico siempre va a pensar como cientista bíblico? Bueno, es muy buena pregunta porque en todos los aspectos se da, en todos los aspectos. Es decir, cómo, cómo tenemos el tema precisamente de lo que vamos a trabajar ahora, que es la transposición, cómo entendemos el texto. Un ejemplo, ya que estamos, y lo podemos dar. Jesús está con sus discípulos, ¿no? En eso que recordamos como la última cena o la cena en la cual luego van a salir y van a ir al huerto de los olivos y se da el tema del lavado de los pies. ¿Bien? ¿Cómo podemos entender esto? Alguien, alguien que es creyente, bien, es ese texto y alguien que simplemente lo ve en términos académicos. ¿En dónde podemos coincidir? Y esto es parte de lo que yo quería más adelante con lo que es la transposición de un texto, ¿no? Didáctica o espiritual. Es decir, el tema del lavado de pies en el mundo antiguo tiene que ver con un contexto en el cual las personas caminaban a veces sin sandalias y otras veces con sandalias por caminos de tierra polvorientas, ¿no? O alguna carretera, pero eran muy pocas de piedra, y la costumbre era que cuando se llegaba a la casa, había en las entradas, ¿no? Y depende a la casa que se llegaba, alguien que gentilmente y por costumbre y por respeto enjuagaba sus pies simplemente para sacarle la tierra. ¿Bien?
¿Cómo hacemos nosotros para entender ese pasaje y trasladarlo a hoy en día? Es decir, que si viene un hermano a mi casa, yo le diría, sacate los zapatos y las zapatillas y la media, que te voy a lavar en la entrada de mi departamento los pies para que entres. Es decir, aquí hay una cuestión de entender el tiempo en el cual se dijo, ¿no? No es una práctica que hoy en día tengamos que sacarnos los zapatos. En algunos lugares sí, y están preparados para que use un par de sandalias para dentro de la casa. Lo más preciso es que hoy en día le diga como gentileza, pasa a lavarte las manos en lugar de los pies. Bien, ahora, un académico nos diría, miren, esto dentro de las críticas del texto, en los contextos cercanos y en los contextos lejanos, bien, significa esto. Si yo fuera literalista, él me diría, no tiene nada que ver. ¿Eh? Es decir, nosotros no predicamos que tenemos que lavarle los pies a todo el mundo. Más aún, en Semana Santa, cuando se hace esto para lavarle los pies, previamente le lavan los pies a todos. No es que van todos con los pies sucios y alguien los lava. Previamente lo desinfectan, lo lavan y después lo sientan para lavarle los pies. Bien, es así. Ahora, podemos coincidir en algunos aspectos con un académico. Un académico que diga, esto es un texto al cual le aplicamos un método y entonces estamos de acuerdo en que no lo necesitamos. Sí, teológicamente, ¿cuál es el significado que quería expresar el Señor Jesús? Bien, entonces ahí entramos nosotros a tener una aplicación que es muy probable que tal vez en algunos detalles lo tenga el académico. Por ejemplo, ¿cómo estaban sentados? ¿Qué imagen tienen ustedes de cuando dice el texto que estaban todos sentados a la mesa? ¿Cómo Según estaban la, sentados? según la costumbre, parece que estaban espalda con espalda, o sea, una forma de... Recostados. Bien, recostados. La otra pregunta que yo diría es, si estaban recostados, porque si estaban sentados, Jesús se tiene que poner meter debajo de la mesa para lavar los pies. Entonces ya tenemos que estaban recostados con los pies afuera. Eso es interesante. La otra pregunta es, si nosotros utilizamos los métodos críticos, críticos en el sentido de lograr un conocimiento serio de lo que estamos leyendo, la pregunta que yo les haría ahora es, ¿cuál era la ubicación, según ustedes, del Señor Jesús? ¿Dónde estaría? Ah, ¿nunca lo pensaron? La cabecera, ¿Eh? ¿Cómo? la cabecera, Bien, ¿cuál es la cabecera? su derecha, en la mesa. Es No decir, como se dibuja siempre el centro. en el centro. No, que siempre se dibuja como que Jesús estuvo en el centro. Bien, Seis, bien. no, deja los dibujos. Bueno, Es, exacto, John. Siempre dibujamos y como se ve, ¿no? En la mesa larga, Jesús en el centro y los discípulos al costado, ¿bien? Bueno, en realidad no es así. En la vida judía no es así. Estás primero los dos a los cuales el Señor le dice y le indica eso interesante para el trabajo que algún trabajo que puedan hacer similar o cuando lo hagan, ¿no? El Señor Jesús le dice a dos de ellos que vayan y pregunten dónde tienen que pasar la Pascua, ¿no? O la Pesaj. Esos dos son los que van a organizar. En realidad, esos dos están uno al comienzo y el otro al final de la mesa. Y el primero que está al comienzo es Juan. Luego vendría el Señor Jesús
Luego vendría Judas y luego los demás. Y el último que cierra todo desarrollo es Pedro. ¿Por qué? Porque el último es el que controla la puerta y el cuidado de los que están en el aposento. Leamos los contextos cercanos y lejanos. Y a veces ese último también está armado como protección. ¿Bien? Y si es Pedro, ese último, ahora entendemos por qué Pedro le sacó la oreja al siervo cuando se fueron para el huerto de los olivos. Porque tenía un arma. Y si seguimos leyendo el texto, cuando Jesús dice que alguien iba a meter la mano con él en el plato, y Juan le pregunta a Pedro, es que están en los extremos, porque el hueco que queda es para servir. Se sirve mirándoles la cara que están recostados. Por eso entendemos que Juan se recostaba sobre el pecho de Jesús. Inmediatamente, el que tiene que estar cerca es Juan, porque es Judas, porque si no, si estuviese en la punta, se tenía que levantar de la mesa para meter la mano adentro del plato con el Señor Jesús. Estaba al lado. Y el que le dice a Pedro, le dice, che, Pedro, ¿quién es el que va a meter la mano? Todo esto tiene que ver con lo que un académico nos diría. Es una cuestión de costumbre del primer siglo, cómo se ubican, y no es la que tenemos nosotros. Y ahí podemos estar de acuerdo. Cuando son aspectos teológicos en donde entramos en una cuestión ética o de fe, ahí podemos decir que nosotros entendemos que la palabra del Señor también tiene este contenido. Tal vez para el académico concluye ahí. ¿Bien? El cual adhiero. Ahora, si me quiere cambiar que Jesús estaba en el centro, el método histórico gramatical me permite comprender que estamos hablando de aspectos semíticos y de aspectos hebraicos en un mundo greco-romano. ¿Bien? Profesor, Rodrigo. sí, me salta la duda. Bueno, Este método crítico histórico es afectado también por mi cultura. ¿Puede ser afectado mi cultura? ¿Para qué? Desarrollo un poco la pregunta. El mismo tema que usted estaba tocando, acerca de la cena. Yo como cristiano occidental entiendo claramente que es la cena del Señor, ¿cierto? Que nosotros tenemos como cristianos y todo. Pero si eventualmente yo fuese un creyente del otro lado, de Oriente, ya pongamos que fuera inclusive de Israel mismo, creyente en Jesús, eh, cuando Jesús dice, haced esto en memoria de mí, sí, ¿qué es lo que se estaba celebrando? Se estaba celebrando obviamente la Pascua judía. Entonces, si yo hoy, bajo mi contexto, como creyente oriental, yo a lo mejor voy a tomar las palabras de Jesús como que se siga desarrollando la fiesta en este caso de la Pascua, no a lo mejor con la antigua forma, sino como ahora en este caso, como recordatorio de lo que hizo Jesús. ¿Se entiende un poco la pregunta? sí, la entiendo. Y en primer lugar, él celebra la Pesaj, Correcto, sí, sí. pero cuando dice hagan esto en memoria de mí, bien, no está hablando de la Pesaj, está hablando Por eso, a eso es lo que voy. de A lo eso es que lo él, que voy, como claro, del nuevo pacto, de lo que él iba a hacer.
Dice esto. Y lo que está diciendo es un concepto de recordar, ¿no? Que la palabra recordar proviene de la palabra latina recordis, que significa volver a pasar por el corazón. Y lo que está diciendo es, hagan memoria de esto, porque solemos ser olvidadizos. Y era interesante lo que decía Rodrigo, porque cuando Jesús celebra la Pesaj, ¿cuánto, cuánto tiempo hacía que la venían celebrando? No recuerdo, profesor, ¿Qué idea, exactamente. Perdón, no escuché bien. qué idea tienen de tiempo? ¿De la salida de Egipto más o menos? Bueno, bueno, están celebrando algo que tiene como 1200, 1300 años. 1300 veces. Bien, y lo que está diciendo el Señor, ahora esto que estoy haciendo, háganlo en memoria de mí, lo que estamos haciendo, porque no la volveré a beber hasta que vuelva, hasta que regrese. Y este es un concepto de recordar cuál es su sacrificio. Bien, nosotros sabemos lo que es la pesa judía que ellos celebran, la salida de Egipto. Podemos hacer alguna aplicación con respecto a lo que el Señor Jesús hace, que ya no hay cordero, Él es, y es el que nos liberó, ¿no? Del pecado con mano fuerte, brazo extendido, pero con su sangre derramada. Sin derramamiento de sangre divina no hay remisión de pecados. Bien, ese es el concepto. ¿Eh? Por eso lo mismo tenemos que ir tomándolo. Por eso cuando Pablo va a escribir, dice, lo que yo recibí del Señor fue esto, tal y tal y tal cosa, ¿no? Y además dice, bueno, que sepamos que estamos haciendo. Si no, simplemente se va a convertir en un ritual, ¿no? Ahora, luego vamos a ver cómo el cristianismo cristianiza todas las fiestas, tanto judías como paganas. Bien, nosotros celebramos o recordamos la entrega del Señor Jesús, cumpliendo el propósito eterno de Dios, en la cual va a morir en la cruz, va a resucitar, va a ascender a los cielos, y que tiene que ver precisamente con esto. ¿Bien? Ahora, reconocemos que Jesús lo hace en un tiempo en el cual ellos sabían de la liberación de Egipto. Y él está diciendo ahora, bueno, esta liberación no es lo que ustedes estaban esperando, sino que el reino de Dios es esto, ¿no? No sé si... Me faltó una parte Bueno, ¿qué parte? en cuanto a su respuesta, más que nada, profesor, y disculpe al respecto. Sí, sí. Eh, no, la primera parte de la pregunta, ¿se ve afectada mi interpretación por, crítico-histórica por mi contexto cultural? Bueno, ahora nosotros estamos diciendo que usamos un método histórico, gramatical. Yo no tengo problema con la palabra crítica o crítico, lo tendrían otros, depende si le quieren poner que es una cuestión racional. Yo creo que la palabra crítica, insisto, es un concepto de madurez en el cual interpretar algo, comprendiendo que la palabra del Señor es palabra de Dios en lenguaje humano y también escrita por humanos, que es la revelación que Dios utilizó. Eh, el hecho de los textos suelen eh, me estaría metiendo ya en lo que quiero decir de transposición, pero lo comento y lo repito después. Nosotros vemos los textos con anteojos culturales. ¿Cómo lees el texto? ¿Cómo leí el texto de la Cena del Señor? ¿Cómo leí el texto de la carne sacrificada a los ídolos? ¿Cómo leo el texto de acuerdo con las parábolas? ¿Cómo lo leo? Y yo me acerco al texto y tal vez podría, o
Eh, perdón, eh, no sé si me compartí. Ah, perdón. Yo leo el texto, miren, ya que estamos con esto, ¿no? Es decir, les comento, nosotros leemos nuestros textos con los anteojos que tenemos culturales. ¿Cómo lees el texto bíblico? En un lenguaje que sea comprensible para mí y en mi espacio. Por lo tanto, ya estamos acostumbrados a entenderlo de esa manera. Pero eh, al, al- a ver, al leer el texto, yo debo despojarme de mis preconceptos y pedirle a el espíritu que me guíe en la comprensión del texto. Por eso yo decía, si es lavarse los pies, yo hoy no tengo por qué ser tan literal de que necesito lavarle los pies a todos mis hermanos. Además, la comprensión de esa experiencia era que sepan que son todos iguales y que cada uno debe servir al otro. Y el que lo hace es el Señor Jesús. En el caso de la cena del Señor o la Eucaristía, yo interpreto que eso es una representación de elementos simbólicas en la cual el Señor Jesús está diciendo, hagan esto en memoria de mí, mi cuerpo que representa mi carne, mi sangre que representa el vino, pero después hubo comprensiones diferentes, ¿no? Hablando de lo que es consubstanciación, transubstanciación y algo simbólico. No sé si es algo así. Ahora, sí es probable que la tradición que yo tenga tienda a modificar el texto. A ver, cuando hablamos de bautismo, nosotros nos caracterizamos por entender que la palabra es sumergir y levantar. Pero la tradición fue rociar, ¿bien? Sobre la cabeza. Y tuvimos bastantes discusiones con eso, ¿no? Por eso nosotros decimos que los hermanos que participan o que se integran a la congregación son hermanos bautizados por inmersiones de acuerdo con la práctica y la fe de la iglesia primigenia. Pero en otros lugares y, y otros desprendimientos después de la reforma, algunos bautizan por aspersión. Y los primeros tiempos aún existía el bautismo para enfermos. Entonces, nosotros como evangélicos entendemos que tenemos texto bíblico y luego tradición, y otros tienen tradición y después el texto. Bien, la tradición y después el texto tiende de pronto a generarnos algún desencuentro con la realidad del texto. Pero si es texto y luego tradición, es probable que sirva para tener una mejor comprensión de lo que el texto quiere decir. Profesor, con John, respecto, con respecto al lavado de pies, que es un tema bastante tradicional que se hace en ciertas iglesias, acá, por ejemplo, pentecostales sobre todo. sí, Entonces, a medida que uno lee el texto, yo, bueno, soy como un poquito bien analista del texto, hay situaciones, como lo mencioné anteriormente, con respecto al Antiguo Testamento, cosas que parece que no son de nuestra incumbencia teológica, sí que podemos sacar alguna aplicación. También podríamos decir que el lavado de pies, hablando de la parte cultural, es un sistema que tiene Jesús con sus discípulos para el servicio que tienen que prestar, pero eso no significaría precisamente que en el tiempo nosotros tuviésemos que hacer lo mismo como una obligación, sino que es simplemente una tradición que uno puede imitar, que para bien o para mal
al hacerla, en un término coloquial da lo mismo. No sé si me explico con respecto a esa Sí, tradición judía, traspasarla, considerando que la iglesia aún no existía. claro, yo lo que considero es que es algo que no necesariamente tiene que ser una ley medo-persa. Ahora, el concepto claro del lavamiento, cuando el Señor Jesús va a hacer esto, tiene otro sentido. Tiene otro sentido. Que está dentro de esa experiencia, porque antes les habían pedido estar a su derecha y a su izquierda. Antes y les habían pedido quiénes son los que tienen mejor posición, ¿no? Y en esto lo que significa es simplemente, si el acto es de que quién sirve, es un acto litúrgico, no hay ningún problema, se puede seguir haciendo. Pero lo que significa es que somos servidores unos de otros, ¿sí? Es decir, yo soy servidor de ustedes. En nuestras iglesias no hay jerarquías eclesiásticas, ¿o sí? Eh, ¿Y Cristian, dónde estás, Cristian? Ah, ya. Es decir, Ah, nosotros no tenemos jerarquía eclesiástica, ¿eh? Las responsabilidades son de cada uno. Es decir, el pastor es su responsabilidad, bien, el hermano de la iglesia también, todos tenemos la responsabilidad de hacer lo que corresponde, pero nadie tiene, ¿cómo se llaman? Galones de jefe, ¿no? Es decir, no tenemos una estructura vertical. Ese es uno de los problemas que a veces sí tenemos, ¿eh? Lo hemos incorporado y yo soy. Fíjense que alguna vez, a lo mejor lo mío es una locura lo que voy a decirle, pero cuando estábamos en la escuela dominical, nosotros teníamos uno que era superintendente de la escuela dominical. Pagaba de título tenía. Superintendente de la escuela dominical. Era un hermano que tenía la responsabilidad de convocar y de enseñar. Bueno, sí, Cristian, estamos en la hora. no, no, estoy entretenido, está buena la conversación. Sí, mire, está lo que dice ahí el pastor John, con respecto a las tradiciones, a lo cultural y todo eso, y pensando también en lo que usted hablaba sobre la última cena que practica el Señor con sus discípulos, Sí. que era algo que venían practicando hace miles de años, ¿cierto? Desde la salida de Egipto. ¿Cómo nosotros podemos analizar y llegar a una conclusión, por ejemplo, con las ordenanzas o con los nuevos prohibiciones, por llamarlo de una manera, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto? Como por ejemplo, ¿es cultural solamente o es una ordenanza o una prohibición de parte de Dios, un nuevo mandamiento de no comer cerdo, no tatuarse? ¿Cómo hoy día nosotros podemos interpretar eso? Bueno, es todo un tema, especialmente con... Perdón, ¿era solo para Israel o es eh, transversal para todos los que Yo creo que seguimos al Señor? Yo creo que hay una intencionalidad de preservar al pueblo. Y muchas de las leyes son leyes profilácticas y de atención. Ahora, no quiere decir que no sirvan hoy en día. Por ejemplo, no se olviden, y ustedes lo deben haber estudiado, que el sector más bajo en Egipto, ¿quiénes eran? Los criadores de cerdos. ¿Y por qué? Porque ellos habían aprendido que fácilmente ese animal te diezma un pueblo. Ahora,
cuando el pueblo de Israel comienza con la circuncisión, ¿son ellos los primeros que se circuncidan históricamente? No, no. Los egipcios se circuncidaban y están los grabados. Y otros pueblos también. ¿Y cómo lo aprendieron? De una manera práctica, de una manera vivencial. ¿Y por qué ponen la mujer que está menstruando es impura? Ahora, ¿es impura? No, es una cuestión biológica. Pero, lógicamente, en un ambiente en donde si el agua es escasa y si las normas de salubridad son escasas, había que preservarlas de alguna manera. Entonces, lógicamente yo no me voy a poner a discutir si van a comer cerdo o no. Ahora, que yo lo haga en una congregación, yo creo que les comenté. Es decir, hay un grupo que se mantiene dentro de algunas leyes. No toman antibióticos, este, no, no toman algunos, no toma café, no toma té, no toma mate, o mantienen ciertas normativas, y encima, cuando se reúnen con nosotros, que parece que somos más liberales, nos preguntan por qué no lo hacemos. Yo tenía un hermano pastor que era de otra denominación, y cuando nos encontrábamos, creo que se los comenté, pero si no, permítanme, se los comento. Yo los miércoles teníamos reunión y estaba en la puerta muchas veces esperando a los hermanos. Él pasaba, me saludaba, teníamos unos momentos hablando y siempre salían temas, especialmente con esta situación, ¿no? Entonces, alguna vez suelo tener paciencia, pero alguna vez soy un poquito irónico. Entonces, un día le digo, ay, hermano, sí, bueno, siempre con lo mismo. Le digo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Así que vos debés tener en la lista de miembros, especialmente con las hermanas, la fecha de su menstruación, si son regulares o no. Entonces me mira como diciendo, ¿cómo? Sí, hermano, porque vos tenés que saber que la hermana Rosita menstrua el día tal, por lo tanto no puede venir a la reunión. Si vos seguís con esta pauta. Me dice, no, no, pero eso era para esa época. Ah, bueno, entonces todo lo demás también lo tenés que tener dentro de un contexto, ¿bien? En este sentido. Hay algunas cosas, especialmente cuando empezamos con el Levítico y con el Deuteronomio, que lo que merece es que nosotros tengamos un seminario sobre eso. Es decir, yo no se los voy a poder responder todas. Hay algunas que hay que analizarlas puntualmente, muy precisamente. Es decir, ustedes saben que la forma de esclavitud en el mundo antiguo, Código de Hammurabi y después en la ley mosaica, que el pueblo toma mucho de lo que es Mesopotamia, de lo que es Egipto, y el Señor le inspira para redactar lo que es la ley Levítico con todas las indicaciones. Pero una forma de esclavitud era, si mi hijo me, me decía, era desobediente, yo podía mandarlo a la esclavitud y yo podía entregar a mi hija como esclava hasta tanto poder salir. Ahora, esa no es una práctica que debemos hacer actual. Ahora, habría que comprenderla dentro de lo que era Levítico y dentro de lo que es el Deuteronomio, en el orden que tiene, y a veces da la sensación de cierto desorden. Pero eso merecería que tengamos un estudio detenido de cómo son todas las pautas de ley, ¿bien? En cuanto a estas cuestiones. Por eso hay algunos que entienden, bueno, y la frase, el padre que ama a su hijo lo castiga, y hay iglesias en donde le regalan
la ramita para pegarle al hijo. Pero hay que entender el texto y hay que entender la palabra. Es decir, es la guía, no es para matarlo a palo, sino es para guiarlo. De ahí que el pastor lleva el cayado, no para pegarle a la oveja, sino para tocarla, para decirle esto por aquí y esto por aquí, encauzarla. Por eso creo que hay que entenderlo en un contexto muy particular. De ahí el bendito problema que vamos a tener siempre es, Pablo está diciendo que las mujeres no hablen en público, hoy tendríamos un serio problema cuando le habla en Corintio. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es que muchas veces en la iglesia de Corintio había mujeres que tenían un criterio de interpretación o de expresión mucho más precisa que sus maridos. Y en público, cuando ellas hablaban, el concepto que tenía fuera de la iglesia, el mundo greco-romano, era que la mujer estaba sometida. Por lo tanto, cuando ella hablaba y el marido quedaba desubicado, lo que está diciendo es, mire, en todo caso, de lo que estamos mencionando, en la casa aclaren las cosas, ¿no? Y sean prudentes cómo se van a expresar. Pero después lo hemos hecho ley y entonces nosotros manejamos esto. Bueno, son todos criterios que vamos a tener opiniones a favor, opiniones en contra y opiniones que tenemos que ir equilibrando. Es parte de esto. Por eso, miren, hombres y mujeres, viejos y jóvenes, blancos y negros, africanos y asiáticos, capitalistas, socialistas, empleados y desempleados, miembros de la clase media y miembros de la clase obrera, todos leemos la escritura de manera diferente y en contextos diferentes. Nuestros anteojos tienen lentes culturales. ¿Bien? Nos acercamos a leer la Biblia con nuestra propia agenda, con nuestros propios prejuicios, con nuestros interrogantes, con preocupaciones, con intereses y convicciones, y a menos que tengamos sumo cuidado, ¿qué hacemos? Se los imponemos al texto bíblico. Esto que yo, bueno, sigo compartiendo con ustedes de lo que es nuestro propio encierro cultural y cómo entendemos las cosas, ¿eh? Porque John Stott, en el libro que tiene en la página 182, cuando habla de esto, que ustedes van a leer, que lo tienen, dice, todo ser humano que haya existido o existe, ha sido y es una criatura de su propia cultura. Bendito problema tuvieron los misioneros cuando iban a Oceanía, en un espacio en donde todos andaban semidesnudos y ellos los vistieron al estilo europeo. Y encima con la práctica europea. Y los habitantes de Oceanía no entendían nada. Y estaban con trajes y trajes en un ambiente totalmente caliente. Por lo tanto, esto es algo que tenemos que tener presente de lo que significa cultura. Y cuando hablamos de la cultura, por la cultura no solo incluye puntos de vista, ¿no? Los valores, las normas morales y las costumbres generales de la sociedad, sino también todo aquello que corresponde al sexo, la edad, la clase social particular de cada cual. Y también esto afecta la manera de cómo leemos la Biblia. Estos son los inconvenientes que tenemos. Ahora, ¿cómo los tratamos? ¿Eh? Miren, John Stott también menciona algo interesante. A ver, cuando él dice, se los quiero comentar. Dice, nosotros podemos orar en los siguientes términos antes de comenzar a leer. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Bien?
texto bíblico. Y sin embargo, puede persistir la falta de comunicación. Y porque incluso esa oración introductoria de que queremos conocer la maravilla de Dios, si bien es cierto que procede del salterio de los salmos, tenemos que entenderla y preguntarnos, por favor, Señor, quiero ver maravillas en tu palabra hoy. Pero Dios puede responder, ¿qué te hace pensar que tengo maravillas para responderte? ¿Y qué concepto tenemos de la palabra maravilla? Porque de pronto, algunas cosas que leemos en la palabra de Dios son perturbadoras, ¿o no? Entonces todo depende de cómo entendemos nosotros la lectura de la palabra de Dios. A veces acudimos a la Biblia con nuestra agenda formulada unilateralmente, con las expectativas preestablecidas, con la decisión tomada, y estamos estipulando de antemano lo que queremos que Dios nos diga, ¿o no? Nosotros decimos, no, no, que se haga tu voluntad, pero recordad, Señor, que lo que me gusta es esto. ¿Eh? Y a veces hacemos como Gedeón. Decimos, bueno, bueno, danos prueba, ¿eh? Que el vellón esté mojado. Y bueno, no, no, y ahora que lo queremos seco. Y ahora queremos las dos cosas secas o las dos cosas mojadas. Es decir, siempre jugamos de esa manera, ¿no? Por eso es interesante cuando Dios nos responde en su palabra, en lenguaje humano, en castellano, comprensible, y nos dice, como le dijo a su siervo por medio de Isaías, sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Y quién es sordo como mi mensajero? Porque de pronto habla y yo no entiendo, o no escucho. Y leo o veo y no alcanzo a determinar qué es lo que tengo que ver. Por lo tanto, esto es interesante con respecto a lo que son nuestros condicionamientos culturales. ¿Bien? Porque no solo los lectores de la Biblia son producto de una cultura particular, sino que los autores bíblicos fueron producto de su entorno cultural. Y esto es interesante, pero hay algo que el Señor hizo y es que nos dio la posibilidad de conocer su palabra en el lenguaje que yo entiendo. Por eso a veces las traducciones suelen tener algún tipo de problema cuando nosotros no las comprendemos totalmente. Es decir, hemos traducido cosas que las hemos tenido que revisar porque no es exactamente lo que se ha volcado en la forma de lo que es el original. Y no con mala intención, sino por limitación. Ahora, cuando estamos frente a un pasaje bíblico, recuerdan hace 16 clases, ¿no? Cuya enseñanza está envuelta en un ropaje cultural antiguo, nosotros tenemos diferentes formas de entenderla, o al menos, ¿qué hacemos con ella? ¿Cómo nos preguntamos? Esto que decía John de, este, de estas situaciones antiguas, lo mismo que Cristian Rodrigo, ¿no? ¿Qué hacemos con ello? Que se refiere a costumbres sociales, y uno diría que son obsoletas. Hoy podemos comer cerdo, pero los otros días, aquí en Neuquén, sacaron un comunicado porque hubo 3 o 4 intoxicados de triquinosis. Y tenemos agua, tenemos inyecciones, tenemos medicamentos, cuidamos los chanchos de una manera especial, ¿no? Sin embargo, rápidamente nos puede ocurrir con esto. O los miedos que tenemos de agarrarnos una fiebre aviar. O en su momento lo de la vaca loca. O lo que nos pasó con la pandemia. Ahora,
nosotros podemos tener normas de profilaxis que nos permitan cuidarnos. Hoy tenemos enfermedades derivadas de no circuncidarnos, pero no estamos circuncidados. Y hoy tenemos a chicos, a jóvenes y adultos que de pronto necesitamos ser circuncidados por una cuestión de profilaxis. Ustedes saben que los príncipes franceses tenían serios problemas para tener relaciones sexuales adecuadas. Y la enfermedad que tenían era una enfermedad, fibosis. No se lavaban. Bien, ahora, ¿qué hacemos con ellos? Con estas situaciones cuando las encontramos ahí. Y yo comentaba aquella primera clase, por eso quería volver sobre ella, y decía que tenemos tres opciones. Tal vez recordando a John Stott. La primera es de rechazo total. Dado que se trata de una cultura atrasada de muchos años, lo que podemos decir, esta enseñanza no es pertinente. Por lo tanto, hoy en día decimos, rechacémosla porque es vieja, ¿no? Antigua. No tiene nada que decirme. Lo que podemos hacer es sacar la hoja esa de la Biblia porque no, ya pasó de moda. Sin embargo, no es sensato ese procedimiento. No es adecuado, tenemos que analizarlo. La otra posibilidad es opuesta a la anterior. Es decir, el literalismo rígido y falto de imaginación, ¿no? Si entendemos la Biblia en forma literal, podemos decir, dado que este texto forma parte de la palabra de Dios, debe conservarse y seguirse tal como está sin modificación. Tanto la sustancia como su expresión cultural tienen igual autoridad. Por lo tanto, desechar cualquiera de las dos sería adulterar la palabra de Dios y equivaldría a ser culpable de un incipiente liberalismo. Tampoco es recomendable este procedimiento. Hoy hay cuestiones que la Biblia lo menciona de una manera porque no está haciendo una exposición científica. Pero si la leemos bien y en los contextos, de pronto suele aparecer lo mismo que entendemos nosotros científicamente. Una de las discusiones, no voy a entrar en eso, pero simplemente para mencionarles, es si nosotros hablamos de cuántos días estuvo Jesús en la tumba. 3 días. Hoy seguimos discutiendo. ¿Y cómo celebramos nosotros Semana Santa? No hay 3 días. Entonces empezamos, no, porque fue no el viernes, sino el jueves, y sacamos cuenta y tampoco nos da. Y otro dice, no, pero fue el miércoles. Y yo dice, pero entonces, ¿cómo nos da? Pero tenemos que entender, si somos literales, y entonces ustedes están leyendo realmente a Jonás, y mencionamos, sí, porque Jonás estuvo 3 días y 3 noches. Bueno, ¿cómo entendían el día los semitas y especialmente los hebreos? Bien, por lo tanto, tampoco tenemos que ser literales, o mejor dicho, comprender de qué manera fue escrito. Pero hay un tercer punto que era el que yo puse una transposición cultural, porque también tiene que ver con una transposición didáctica y una transposición espiritual,
Y aquí el procedimiento consiste en identificar la revelación esencial en el texto, lo que Dios dice en él, separarla de la forma cultural en la que él eligió expresarla y luego volver a expresarla en apropiados términos culturales contemporáneos. Eso es transposición. Bendito problema fue alguna vez el tema de los pantalones con las mujeres, ¿no? Donde nadie tenía que usar ropa de varón o ropa de mujer. En una iglesia donde estuve, tenía un hermano que me producía cansancio porque siempre tenía que explicarle porque él estaba en contra de que las mujeres usaran pantalones. Porque el texto decía que no teníamos que usar ropa de mujer si era varón y la mujer no tenía que usar ropa de varón si era mujer. Yo le dije, tenemos que ir todo en túnica, hermano. Es decir, yo no tengo problema, pero el domingo próximo voy yo, venimos a la reunión desde casa con túnica. Pero este era, pero estaba empecinado en esto. Y se lo voy a decir, pero más aún en un lugar en donde el río Gallego hacía 25 grados bajo cero. Entonces, transponer esto es que fue dado en un tiempo, en un momento, y yo tengo que ayornarlo sin perder la esencia de lo que quiere decir a la época contemporánea. La palabra transposición es un término adecuado para esta práctica que generalmente se utiliza en ámbitos musicales, ¿no? En donde de alguna manera se puede adaptar y aceptar una clave diferente en una música. Ahora, transponer un texto bíblico es insertarlo en una cultura diferente de aquella en la que fue dado originalmente. En la transposición didáctica bíblica, la doctrina, la revelación se mantiene, solo cambia la expresión cultural. El texto no pretende contarnos el qué de las cosas, sino el por qué y el para qué. El propósito del texto no es dar una explicación científica. Y ya sabemos, todavía seguimos discutiendo con que el Sol gira alrededor de la Tierra. Y ya vimos, conocemos esta historia. Sino religiosa sobre el origen de las cosas y del hombre, varón y mujer. Cada uno de los detalles tiene un sentido religioso según la mentalidad y la imaginación de aquella época. Por eso, en algún momento, cuando se habla de método histórico crítico y se habla de de un autor como Bullman, se asustaron cuando él dice muchas de las expresiones que tenemos en el Antiguo Testamento tendrían como una expresión mítica. Pero no es un mito, es una expresión mítica. Y entonces habría que leerlo de lo que él quería significar, pero no destruirlo diciendo que estaba avanzando sobre el texto bíblico. Las respuestas son ofrecidas con un lenguaje dominado por imágenes, tras una reflexión religiosa sobre los orígenes de la humanidad. ¿De qué manera lo podían expresar? No se debe buscar en el texto bíblico un tratado científico de cosmogonías, de física, o de astronomía, o de biología, o de cosmología, o de prehistoria. El escritor inspirado por el Señor, porque es el autor, no se coloca en este terreno. Cuando
¿Se acuerdan que dijimos el otro día cuando Jesús dice, no, el Evangelio, que el grano de mostaza es la más pequeña de las semillas? No es que Jesús tenía que hacer un curso de biología porque hay semillas más pequeñas y él no lo sabía. Lo que está diciéndole frente a lo que ustedes conocen, miren qué pequeñita que es, y de las que conocemos aquí, esta es la más pequeña. No es que Jesús se había llevado la materia de biología en el secundario de Nazaret. No es así. Por lo tanto, quien escribe en un lenguaje sencillo y comprensible las verdades o presupuestos fundamentales de la salvación, de la reconciliación del hombre, varón y mujer, con Dios por medio de Jesucristo. Yo dije en la primera clase lo que llamamos sin catábasis, que es Dios se abajó hacia nosotros para hablarnos en nuestro lenguaje. Por eso puede resultar tentador para algunos desechar lo que viene desarrollado en la Biblia, diciendo que es solo retórica. Sin embargo, la sucesión de cristianos a lo largo de la historia y hasta este momento, y nosotros mismos, las hemos encontrado como verdaderas palabras volcadas en este texto. Esto es lo que debemos mantener y sostener. Esto es lo que a mí me interesa y que ustedes vuelvan a leerlo en las páginas que están señaladas precisamente en el libro de John Stott, en lo que es hermenéutica y en el de Martínez. Porque tiene que ver con hermenéutica y tiene que ver con exégesis. No lo puedo obviar. Y ustedes tienen en la bibliografía, tienen ejemplos de cómo trabajar lo que es la tarea que tienen que hacer. Bien, no sé, ¿alguna pregunta al respecto con esto? Un poco nosotros nos hemos caracterizado que empezamos bien y terminamos conversando, conversando porque es lo que realmente nos interesa de conocer esto, ¿no? Eh, Tendríamos ejemplos de transposición cultural. Uno de esos es el que hablamos precisamente del lavado de los pies o el tema de la carne sacrificada a los ídolos. ¿Cuál sería hoy en día la carne sacrificada a los ídolos? Si no tenemos, las carnicerías no están en los templos. ¿Dónde compran ustedes la carne? En el supermercado, en una carnicería. No hay ninguna carne sacrificada en los templos, pero la carnicería en la época de Pablo estaba en el templo. Y alguno tendría algún sacerdote amigo que le decía, mirá, tengo una visita, ¿por qué no me guardás un poco algún matambrito, algún lomito o algo especial de los sacrificios, como hacemos hoy en día? Hoy se lo decimos al carnicero. Ahora, de ahí que vamos a decir que es pecado comernos una costeleta. El problema es pecado si no la pagamos. Pero es la misma comida. Pero sí era en ese momento lo que teníamos que prestar atención y lo que Pablo tiene que recordarles a estos hermanos que sí es cierto, la carne que compraban era producto de lo que sacrificaban. Entonces, lo que se propone es una maduración de, del creyente, ¿no? Una maduración precisamente de la lectura de la palabra de Dios. Por eso, si uno quisiera, podríamos ir concluyendo, y es que todo lo que vimos, todo lo que vimos, nos tiene que llevar a ser discípulos maduros. Es decir, mayor comprensión de la palabra del Señor, en la adoración, en la fe, en la obediencia y en la esperanza. Para eso tenemos que leer el texto bíblico. No dejen que se los lean, léanlo ustedes. No dejen que se los cuenten.
léanlo ustedes. Díganlo a los hermanos. ¿Saben por qué digo que hay que leerlo? Porque en la iglesia primitiva, primigenia, no tenían textos. Hermano, no tenían texto. Los primeros cristianos que se reúnen tenían, y si leían las escrituras, tenían que leer la Tanaj, y nadie tenía un rollo de la Tanaj. Salía un dineral. Y cuando comienzan las cartas de Pablo y las cartas y los evangelios, no tenían los hermanos cada uno lo que hoy tenemos nosotros. ¿Y qué hacían? Tuvieron que pedirle al Espíritu Santo y Dios que los iluminara de cómo leerla. ¿Y saben lo que hicieron? Implementaron la lectura diaria, pero no en sus casas. Se reunían y leían una porción de la Torá, una porción de los profetas, y luego cuando estuvieron los evangelios, una porción del evangelio. Es decir, que tenía que haber una persona, primero, que copiara la carta. Segundo, una persona que la supiera leer haciendo énfasis. Y tercero, los hermanos que tenían que tener buen oído para escuchar lo que les estaban leyendo para recordarla. No había 30 Biblias como tenemos, o 50 o 100 Biblias que tenemos en nuestros templos. Había un texto. Yo le decía ayer a los hermanos, y hacía hincapié en esto, hoy nosotros tenemos Biblias y además las tenemos en nuestros celulares. Ya no es costumbre llevar la Biblia, hoy llevamos nuestros celulares, y cuando el pastor o el hermano que va a predicar va a decir, bueno, voy a meditar en el texto de primera de Juan 3:16, ni siquiera abrimos la Biblia. Se representa en la pantalla que tenemos delante, porque los que están en comunicaciones, ¿no? Pulsan en una tecla y aparece el texto arriba. Y si no, otros que en lugar de la Biblia ponen así y buscan 3:16. Esto no era en ese momento. Tenían que recordar. Y recordar era qué fue lo que dijo y leyó aquel acerca de lo que la palabra de Dios dice con respecto a estos temas. Profesor, nos quedan 2 minutos. 2 minutos. Bueno, en 2 minutos paro aquí y les digo, hermanos, anímense a seguir con la lectura y vamos a aclarar algo que Henry, interesante, estuvimos conversando. Está ahí Henry. Bien. En primer lugar, yo vi muchos de los trabajos que están en el Classroom y recibí también trabajos que mandaron algunos. Béjar también, bien mandaste y ya lo tengo, pero también ahí. Estuve leyendo y luego les voy a hacer la devolución de algunas cosas, pero están bien. Ustedes tienen que completar de acuerdo con lo que dice el programa y lo que el seminario exige en cuanto a la aprobación, es que los que están en licenciatura tienen que tener una cantidad de páginas leídas y responder a las preguntas, y los que están en diplomados también, que son textos similares, pero con diferente obligación. Y el trabajo es que ustedes pueden elegir un libro bíblico, un texto, una paráfrasis, ¿no? Una partecita, y hacer un exégesis utilizando el método histórico gramatical. ¿Qué significa? Que ustedes van a tener comentarios, van a buscar en internet lo que ustedes gusten y tienen que decir, bueno, el contexto habla de esto y el contexto lejano habla de esto y significa esto. ¿Cuánto implica eso? Implica relativamente lo que ustedes van a desarrollar. 3 páginas, 4 páginas, no tiene que ser un texto. Ustedes no van a hacer una tesis, van a hacer un exégesis o de un versículo.
¿Bien? Aplicándolo. ¿Por qué Jesús dijo esto? ¿O por qué está diciendo el texto lo que dice? ¿A qué, a qué le puedo aplicar? La crítica narrativa, la crítica histórica, la crítica gramatical. ¿Bien? ¿Está claro? ¿Comprensible? Profesor, sí, profesor, usted nos dio varios textos y al final de todos los textos que nos da para hacer este trabajo, dice que uno puede ocupar un texto que uno quiera elegir o tiene que ser... Exactamente dice eso. Muy bueno. Y es bueno llegar hasta el final de lo que escribí, porque algunos si no cree que tiene que hacerlo sobre esos textos. Yo puse todos esos textos y puse al final lo que decís, Cristian. Lo pueden elegir, ¿no? El que quieran. Bien. Y además vamos a aclarar algo que es muy importante, porque también lo deben haber recibido. Ustedes tienen hasta el 19 de enero, si no me equivoco, para entregarlo. Bien, entreguen los informes, si les falta alguno, para completar la cantidad de páginas, y ese trabajo el 19 de enero. Realmente una buena gratitud al instituto que permitió darles un respiro en todo esto para ponerse a tono. Bien, anímense, anímense a hacerlo. Perdón, Bien, perdón, son los informes de lectura de los trozos del libro, digamos, de eso. de los textos que ustedes tienen en ese programa que yo les dejé, Sí, sí. ustedes toman y la cantidad de páginas de tu diplomatura, ¿bien? Y a los otros de la licenciatura. No le estamos pidiendo más, simplemente que hagan eso. Y además, el trabajo que sí lo tienen que entregar y lo ponen ahí o me lo mandan, mejor dicho, pónganlo ahí y mándenmelo. Por Y eso, eso es, profesor, disculpe, es un informe de lectura de, esos, de los libros que nos ha dado, ¿cierto? sí, Eso, perfecto. ya, Sí. perfecto. Y el trabajo que tienen que hacer de un texto. ¿Está Sí, claro? correcto, sí, correcto. Bien, muy bien. ¿Ese trabajo de la exégesis entonces hasta el 19 de enero, lo que usted Sí, dijo? Ya. exactamente, 19 de enero, Hasta el ustedes tienen 19. tiempo para enviarlo. Bien, ustedes tienen mi mail, pedromanuel.barreiro@gmail.com o el WhatsApp, utilícenlo y me dicen, pero tengo esta duda y vamos aclarándolo. Bien, y sí quiero terminar, un minuto, ¿puede ser? Porque ya que lo hice, lo quiero hacer, por favor. Miren, ustedes recuerdan que les envié el texto de Gordon Fee, exégesis del Nuevo Testamento. Hay algo que él escribe al comienzo, tomando en la ocasión de despedida de sus estudiantes de Karl Barth en Bonn, poco antes de su expulsión de Alemania en 1935, y está ahí de donde es tomado, ¿no? Y él dice, hemos estudiado de buena gana y con seriedad. Lo hemos hecho nosotros, de buena gana y con seriedad. Bien, aún tendríamos mucho tiempo más para discutir. Y él dice, Karl Barth, en lo que a mí me tocaba podría haber continuado de ese modo. Y ya me había resignado a tener mi sepulcro junto al Rin. Y ahora el fin ha llegado. Así que escuchen mi consejo. Y yo hago mías las palabras de Karl Barth. Hermanos, exégesis. Exégesis y aún más exégesis. Aférrense a la palabra. Aférrense a la palabra. Y cuando digo aferrarse a la palabra, alcancemos la integridad intelectual al leer la palabra. ¿Bien? Y decir, y además, el llevar a cabo integridad intelectual y aferrándonos a las palabras, ¿no? Las escrituras que se nos han dado, nosotros vamos a entender de cómo llevar a cabo una
evangelización fiel y eficaz. Y además, que cada vez que hagamos esto, bien, tengamos el concepto de aceptar la autoridad de la Escritura, porque la autoridad de la Escritura es saludable. Leerla, escucharla, creerla y obedecerla, y aplicando el método histórico gramatical con cada una de las partes que tiene, con toda seriedad, ¿no? Pidiéndole al Espíritu que les guíe en esto. Para mí fue una bendición conocerlos, aunque sea en cuadraditos. Alguna vez, si el Señor lo permite, nos podremos ver personalmente, ¿bien? Pero insisto en esto, leamos la palabra de Dios, leámosla, rasquémosla, apliquémosle al texto. Y lo que dice Barth es exégesis, hermano, no, por favor, no exégesis, sino exégesis. ¿Bien?